Político prepotente y viene con estas ínfulas de desconocimiento público de la ciudadanía, de que el joven necesita una guía correcta y adecuada, y la verdad es que no, pero también tenemos que cuidarnos mucho del político alajito, del político suavito, que cuando van las entrevistas va calladito y no pasa nada, pero cuando son las ejecuciones de obras abre los brazos enormemente y los billetes verdes le sobran en los bolsillos. Pero vamos a tener la convicción frente y segura de reclamárselo, de reclamarle a los candidatos, de reclamarle al nuevo alcalde, a nueva alcaldesa, reclamarle al nuevo prefecto cuáles son las soluciones para Loja. Y si no forma parte de este organigrama social que lo que quiere hacer es defender la necesidad común de Loja, y cuando hablo de prefectura de Loja no hablo solo de que para el prefecto actual de Loja, disculpe la palabra, para el prefecto de Loja es ponerse un sombrero, unas botas y darse una vuelta en el parque, se acabó Loja. Loja es toda la provincia. La cantidad de políticos en Loja que quieren ser alcaldes va a ser insultante y vamos a ver una papeleta llena de inútiles y muy pocos buenos candidatos. No podemos formar parte como jóvenes de esta payasada, de un circo electorero que podría llegar a ser las nuevas elecciones. No, y tengamos algo en mente, el que invierte para llegar, llega solo para cobrar. Y no llega solo para cobrar él, sino todos sus inversores, todos los llanteros que tienen por ahí en Cuenca, en Vilcabamba, en Malacatos, donde se pongan llanterías fantasmas, llegan realmente a buscar estos espacios políticos como fines económicos. Y yo los invito, no solo como jóvenes, sino como políticos lojanos, políticos emergentes, políticos con edad, políticos que han estado siempre en Loja. El fin de la cosa pública es el objeto público. No representamos gente, no representamos partidos, representamos necesidades. Un partido político debe ser respetado y debe ser catalogado y supervisado por la necesidad social. Christopher, yo el día de ayer lo entrevisté al doctor Guerrero y le decía que envía un mensaje a la gente joven, a la gente nueva, que a veces no los conocen ni en el barrio y están en este caso con unas ínfulas que más va apuntando al tema del ego. Yo he visto muchas personas jóvenes y digo qué bueno que en la política incursionen gente joven, gente nueva, pero también hay que ir pisando también la tierra, hay que irse dándose también con la realidad, porque por más que existan muchas cosas, uno tiene que ir escalando de a poco. Y en este momento pues parece que Loja va a estar envuelta de muchos candidatos jóvenes y otros candidatos con mucha experiencia en estas próximas elecciones, de lo que pinta o que avisora. Así que, Christopher, darle la cordial bienvenida, buenas tardes. Vamos planteando la circunstancia política por ahí. ¿Cómo estás, estimado John? Agradeciendo nuevamente el espacio LDM. Sí, mi nombre es Christopher Agreda, tengo 22 años de edad y soy activista político en Loja, y lamentablemente lo que más tenemos que cuidarnos como jóvenes es del político prepotente y del político alajito, porque lamentablemente ambas partes han sido las destructoras de Loja. Y el político prepotente, ahorita que lo mencionas, no aparece solo en una figura, no aparece solo en una persona. El político prepotente viene con estas ínfulas de desconocimiento público de la ciudadanía, de que el joven necesita una guía correcta y adecuada, y la verdad es que no, pero también tenemos que cuidarnos mucho del político alajito, del político suavito, que cuando van las entrevistas va calladito y no pasa nada, pero cuando son las ejecuciones de obras abre los brazos enormemente y los billetes verdes le sobran en los bolsillos. Entonces, realmente el enfoque estructural que tiene la política en Loja está fallando porque la representación política, la representación social no está siendo bien ejecutada, evidentemente. La representación está siendo de personas y no, como políticos no podemos decaer en algo tan básico como representar personas. Tenemos que representar necesidades. Las necesidades actuales de Loja son puntuales. Hay una necesidad social, hay una necesidad cultural y hay una necesidad emergente que es el estilo de vida digna. Los servicios básicos en Loja no están siendo cubiertos. Problema estructural que viene desde la falta de representación, de seguridad jurídica, pero sobre todo de seguridad política. La inseguridad política que vive el Cabildo Municipal de Loja no solo se ve y se representa en la salida del exalcalde Franco Quesada y la nueva alcaldía de Diana Guayanay, sino se ve en las negociaciones políticas aparentes que tiene el gobierno local con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, y vemos cómo las estructuras políticas e ideológicas se venden frente a los mejores postores electoreros. Vimos cómo el gobierno provincial de Loja aparentemente tiene una desarticulación de sus ideales y sus principios, y yo espero que todos los que votaron en algún momento por el gobierno provincial actual, ventajosamente puedo decir que no, podamos aceptar igual nuestro error, podemos aceptar que nos equivocamos, pero no podemos aceptar más insultos a los lojanos, no podemos permitir y aceptar que vengan con
saludos alajitos, a querer volver a candidatizarse, querer volver a asumir a Loja en la pobreza y cayendo en cosas tan básicas como el odio y el revanchismo. La noticia más importante de la semana referida al aparente hospital que hubiéramos tenido aquí en Loja por las gestiones municipales del momento y las gestiones del gobierno provincial de su momento, cómo no se van a ver reflejadas por el revanchismo de ciertos personajes que con pintura, repito, de alajitos, vienen y nos dan la mano y nos dan abrazos y nos dan saludos y nos regalan gorras. No queremos que nos regalen cosas en campaña. Queremos que nos den seguridad, queremos que nos den salud. Yo no les pido al gobierno provincial, yo no le pido al prefecto que haga más de lo que la ley le pide, pero no haga menos. Al gobierno provincial, al señor prefecto de Loja, señor Mario Mancino, no haga más de lo que la ley le pide. Haga lo básico, haga lo justo y le juro que Loja va a cambiar las cosas. Pero lamentablemente hacen menos de lo que la ley pide y hacen más de lo que la ley prohíbe. Así que lamentablemente si seguimos confiando en este tipo de personajes y seguimos creyendo que la campaña política invertida por estos inversores multimillonarios que lo que único que van a hacer es cobrar y después estar con revanchismos políticos en medios de comunicación, las cosas no van a cambiar en Loja. El pueblo lo tenemos nosotros en este momento y ahorita yo he llegado con una noticia interesantísima viendo cómo esta desinstitucionalización en Loja se ve reflejada no solo en el gobierno provincial sino en el cabildo municipal. Sí, por ejemplo, ahora está un poco también el tema político, Christopher, sobre este tema de los terrenos que se dieron por el tema de los FAICs, donde el Cabildo Lojano mencionaba de que como se le hizo un juicio por parte de la prefectura al municipio y que había que pagar 800,000 y pico, y con el tema de cruce de cuentas, porque la prefectura también ha estado debiendo como cerca de $300,000, ahora son un poquito más de $500,000. Y bueno, es un tema que pasó hace más de 10 años. La pregunta es, bueno, ¿por qué no han actuado pronto? ¿Por qué no han intentado hacer las cosas bien? Porque hubo un juicio de por medio, ya hubieron incluso las modalidades de cómo se tiene que pagar. Y en ese transcurso, cuando llegan las dos autoridades, tanto Franco Quesada como Mancino al poder, tanto alcaldía y prefectura, deciden hacer una firma de convenio y hacen este descuento que les acabo de mencionar, que finalmente termina quedando de 800,000 a 500,000. Pero este convenio de pago se reflejaba en cosas que tiene que hacer en este caso la municipalidad. Tenía que pagarlo con obras, etcétera, en la zona rural por parte del municipio. Y con eso se tenía que tener un plazo hasta agosto del 2027. Es decir, ya hay un convenio vigente que se tenía que hacer y respetar. Oh, sorpresa, el Cabildo finalmente termina despertándose, creo que con el pie izquierdo, y me llaman a una sesión y mencionan de que hay que pagarle a la prefectura todo. O sea, solo para que se dé cuenta la magnitud, no sé si la ignorancia quizás de ellos, teniendo chance de pagar hasta el 27, hasta agosto del 2027, no, ellos querían pagar ya, ahorita en enero, enero 2026, es decir, comiéndose más de un año y pico de plazos para poder hacer el tema. Y finalmente, detrás de todo esto, se ha podido presenciar que hay un juicio de repetición, que se lo quería hacer al exalcalde Castillo. Y ahora hay una analogía que se puede claramente, los defensores de por qué no se dio la construcción del hospital cantonal en el terreno de los Paiques, y la otra versión que defiende de quién realmente impidió que se dé la generación de la construcción del terreno en el terreno de los Paiques del hospital cantonal por parte del gobierno nacional. Y la dicotomía ha generado tantas disputas entre Dávila contra el Chato Castillo, Bustamante, incluso me meten a mí de refilón también en ese tipo de disputas. No sé qué opinión le deja al respecto, Christopher. No, y claramente a cualquiera que se les atreva, porque para ellos es un atrevimiento exigir lo que es justo, evidentemente van a salir a estarse defendiendo en giras de medios como lo vimos esta semana, lamentablemente. Piensan que esto es un juego, que la política es un juego, y no podemos olvidarnos que el sector público le pertenece a lo público. No podemos permitir que revanchismos nos quiten seguridad, que revanchismos nos quiten salud. La desinstitucionalización que tiene el municipio en este momento es gravísimo. Es gravísimo. No puede ser posible de caer en niñerías, en infantiladas, voy a decirlo, directamente teniendo más de un año de plazo para poder pagar. Quieren pagar ahorita y quieren pagar más encima. Los convenios institucionales que tienen, en este caso, los establecimientos de carácter público en el Estado, están hechos para generar facilidades sociales, porque evidentemente la plata que paga el municipio no es la plata de la señora Diana Guayanay. La plata que paga el municipio no es la plata de los concejales del municipio de Loja. La plata que paga el municipio somos los ciudadanos lojanos en las aportaciones. La plata que llegue a pagar la prefectura en algún momento, dentro de la cantidad de juicios que tienen, va a ser plata de los lojanos. Va a ser esos $20 que solemos ir a pagar cuando pagamos la revisión vehicular. De ahí sale toda esa plata, porque esa plata no es de ellos, esa plata es nuestra. Y si nosotros no defendemos que nuestro dinero se invierta de manera adecuada, vamos a decaer en cosas como la viralización del video de esta semana también, que estamos queriendo llegar a Zapotillo
Bolsillo a este momento tan importante en el año, cuando se florecen los Guayacanes y no hay cómo llegar porque las vías no tienen ni lastre. Estas vías de carácter importantísimo para el desarrollo cultural de Loja. No simplemente tenemos que conformarnos con lastre, tenemos que pavimentarlas, pero no va a suceder si las exigencias sociales no parten realmente en la necesidad común del desarrollo de Loja. Vemos como políticos salidos de las mismas arcas, salidos de las mismas cunas, vienen con ideales de aparente juventud, cuando realmente siempre lo que fueron es estar dentro de este espacio de la oligarquía lojana, este espacio preponderante económicamente lojano, que venden terrenos, que tienen constructoras, que venden llantas, que venden llantas hartísimo y por cantidad y carísimas. Este mismo grupo viene con nuevos políticos aparentemente a recambiar las cosas. No necesitamos tanto jóvenes, necesitamos nuevos. Y con nuevos no me refiero a alguien que no haya sido candidato, que no haya sido alcalde. Cuando me refiero a nuevos que nunca han robado, nuevos que nunca han delinquido, nuevos que nunca han coimado. La experiencia es algo que no se puede improvisar. La experiencia es algo que da los resultados y el trabajo. Y yo quiero confiar en políticos lojanos, y voy a confiar en políticos lojanos que hayan dado resultados. Se vienen elecciones y van a venir los mismos de siempre, y seguramente van a poner a los chimbadores de siempre en los partidos chimbadores de siempre, y no van a tener la capacidad electoral más que de dividir votos para que los buenos candidatos no puedan llegar. Seguramente yo no he de ser candidato, pero vamos a tener la convicción frente y segura de reclamárselo, de reclamarle a los candidatos, de reclamarle al nuevo alcalde, a la nueva alcaldesa, reclamarle al nuevo prefecto cuáles son las soluciones para Loja. Y si no forma parte de este organigrama social que lo que quiere hacer es defender la necesidad común de Loja, y cuando hablo de prefectura de Loja no hablo solo de que para el prefecto actual de Loja, disculpe la palabra, para el prefecto de Loja es ponerse un sombrero, unas botas y darse una vuelta en el parque, se acabó Loja. Loja es toda la provincia. Loja es Macará, es Zapotillo, es Catamayo, es Cariamanga. Son los 16 cantones de la provincia de Loja. El trabajo de Loja depende de las soluciones que como prefecto en algún momento podamos darle. El prefecto no está en la obligación de simplemente acaparar todas las arcas, presentarse a las reuniones del Consejo Provincial y por ahí tener secretarias que lo único que hacen sea firmar independientemente de la legalidad o no de determinados acuerdos o proyectos. No. El trabajo del prefecto es recorrer. El trabajo del prefecto es salvar a la provincia de Loja, es impulsar el empleo, es impulsar el emprendimiento. Tenemos materia prima en cantidad que se vende como producto elaborado afuera. Vendemos sacos de cebolla a $10 y afuera las están empaquetando en el Supermaxi a más de $100. No podemos permitir que el dinero se nos escape de los bolsillos, pero sobre todo no podemos permitir que ellos, los de siempre, los que han ocupado estos cargos municipales, que han ocupado estos cargos en la prefectura de Loja, sigan metiéndonos la mano al bolsillo, John. No podemos permitir que estos sinvergüenzas de siempre nos quieran venir a seguir quitando la esperanza. Christopher, yo quiero hacer un poco un planteamiento del análisis de la parte de la juventud. Si bien es cierto, es bonito en la narrativa hablar de la juventud, pero también hay casos y casos. Por ejemplo, hablemos del tema de la llegada de nuevas figuras al espectro político. Por ejemplo, si hablamos de nuevos son los 4 asambleístas de Loja: Jorge Guevara, Josebet Jaramillo, Juan Andrés González y Verónica Íñiguez. Y bueno, 2 de los 4 de ahí han dejado muchísimo que desear. Entonces tampoco es que la juventud es garantía tampoco de algo bueno o de aplaudir. Tampoco es que lo es alto. Tampoco digo que sea lo malo, pero bueno tampoco ha resultado ser. Poniéndole solo un ejemplo de Loja. Ahora yo he visto que en este momento hay 2 jóvenes aspirantes a la alcaldía de Loja. El uno es el ex partidario del licenciado Franco Quesada del Movimiento SER, incluso fue candidato a la concejalía, fue candidato a la asamblea y ahora quiere ser también candidato a la alcaldía. Y hablo del compañero abogado Huachizaca, Santiago Huachizaca. Él, por ejemplo, es una persona joven que quiere aspirar a la alcaldía de Loja. Y también se encuentra el hijo del ex asesor de Bailón, del señor Cárdenas. El joven Cárdenas también está haciendo lo mismo, pero esta vez con el movimiento político, no sé si aún todavía será de Rafael Dávila, pero básicamente estas 2 son como las figuras más jovencillas
que al menos aspiran una curul en el sillón de Mercadillo. No sé qué opinión le deja al respecto estas dos nuevas figuras en Loja. Primero felicitarlos, no directamente a ellos, sino felicitar realmente el ímpetu juvenil que tiene Loja de poder lanzarse a candidaturas que antes nos tenían cerrados y que nos tenían sesgados. Pero candidaturas sin objeto, candidaturas sin proyectos estables o que realmente propongan un cambio nuevo para Loja, o al menos una solución para la declive que estamos viendo en Loja, no me parece solo inadecuada, sino me parece irresponsable. La cantidad de políticos en Loja que quieren ser alcaldes va a ser insultante y vamos a ver una papeleta llena de inútiles y muy pocos buenos candidatos. No podemos formar parte como jóvenes de esta payasada, de un circo electorero que podría llegar a ser las nuevas elecciones. Y bueno, repito, frente a las constantes pérdidas que ha tenido en este caso los movimientos políticos emergentes en Loja, porque hay que ser honestos, es un proyecto político emergente, aquel que no pueda mantenerse ni un ciclo entero en la alcaldía, que a los 2 años ya lo tengan que sacar. Son proyectos emergentes que no tienen realmente ideales políticos bien planteados, que puedan defender a la comunidad, que puedan defender a la sociedad o que puedan defenderse en sí mismo dentro de su organización política. Noticia que no es nueva, de hecho, vemos que la misma alcaldesa actual era partidaria y de hecho formó parte del movimiento político que llegó a la alcaldía con el señor Franco Quesada. Así que plantear enemistades directamente, simplemente porque ahora ya no tiene el poder, más que una irresponsabilidad, me parece hasta un insulto a los lojanos, porque formaron parte de mi organización política, se abrazaron y nos dieron la mano a todos los lojanos y nos juraron que iban a trabajar juntos, y ahorita cuando ya conviene o cuando hay poder de por medio, ya no lo hacen. Y es lo que hemos estado viendo en ese partido político emergente, lamentablemente, a pesar de su historia muy emergente. Y el proyecto político diferencial que realmente aparece no justamente absorbe cantidades exorbitantes de juventud, porque no, realmente los jóvenes para ejercer nuestro trabajo dentro de las arcas gubernamentales no necesariamente tenemos que estar al frente, por supuesto que no, ojalá que sí, eventualmente, y lo haremos, pero cuando las candidaturas realmente respalden sociedades, respalden necesidades y respalden a la gente, pero cuando estas candidaturas lo único que vienen a hacer es a dividir el espectro político, repito, no solo se vuelve una payasada, sino se vuelve una irresponsabilidad frente al entorno y al ideal político que tenemos. Los pasados políticos que tienen ciertos sujetos aquí en la provincia de Loja no son noticia nueva, la verdad. Nos quieren vender con campañas publicitarias en Instagram a nuevos contextos, nuevos intereses políticos, y lo que hacen es regalar fundas de caramelos, regalar gorras y regalar camisetas. Están haciendo la misma vieja política de siempre. La política y la edad no son cuestiones de relación directa. La política y la experiencia son cuestiones de relación diferencial. No podemos experimentar si nunca lo hemos vivido. Y voy a decaer en algo que suelo decir, una alegoría relativamente sencilla, y nunca nos vamos a comprar una chaqueta si nunca nos hizo frío. Así que bajo esta perspectiva no podemos analizar en base a los ideales que TikTok nos quiere vender de nuevas juventudes, sino en base a experiencia y resultados. Y el equipo que llega a la alcaldía tiene que estar liderado por jóvenes, por supuesto, porque entendemos cuáles son las necesidades, pero no necesariamente tenemos que ir a dividir campaña, no necesariamente podemos prestarnos a la payasada de chimbar a otros candidatos que tienen la capacidad y el potencial. ¿Cree que ellos podrían entrar al espectro político solo para ir a chimbar, o no les ve alguna posibilidad alguna de poder llegar al sillón de Mercadillo, por poner un ejemplo en el tema de la alcaldía? Claro, y no me refiero exclusivamente a los dos jóvenes candidatos, que repito, una felicitación por supuesto por el trabajo, eventualmente han llegado al lugar en el que están, por supuesto, sino a todos los candidatos políticos actualmente. Sí, hay muy pocos con la capacidad electoral para llegar, y eso es algo que también tenemos que analizar. Toditos los que voy a ver de candidatos hicieron campaña cuando quisieron reducir el presupuesto electoral aquí para las candidaturas, pero son los primeros que van a hacer que este dinero del CNE llegue a los medios de comunicación, porque si no los conocen en medios de comunicación, no los conocen a veces ni en su casa. Christopher, yo quiero plantearle también algo ahí. Para este tema político siempre hay cosas que se tienen que hacer y cada cosa genera un gasto. La pregunta del millón es: a alguien que tiene de 30 años para abajo, ¿cómo puede lograr un financiamiento para ir a una campaña electoral? Sobre todo a una campaña electoral de cantón o de provincia. La mayor cantidad de gente en Loja no es pudiente y todo esto genera un gasto. No es que tremenda campaña que hizo fulano y me ganó, no, todo tiene un gasto. O sea, aquí no hay dónde perderse, y esto pues obviamente deja mucho en duda de cómo se obtiene el financiamiento, sobre todo para candidaturas jóvenes, que yo en lo personal también estoy muy gustoso de que lo estén, pero si está dentro de la parte de la línea de la ética y de la ley, pues oye, bienvenido sea.
Ahora, el tema es, un joven promedio alcanza a tener el recurso para poder ir a un proceso electoral en donde algunos mencionan que son de 50,000, de 100,000 hasta 200,000 dólares mínimo por candidatura, si hablamos de una alcaldía o de una prefectura. Claro que sí, John, y tengamos algo en mente. El que invierte para llegar, llega solo para cobrar. Y no llega solo para cobrar él, sino todos sus inversores, todos los llanteros que tienen por ahí en Cuenca, en Vilcabamba, en Malacatos, donde se pongan llanterías fantasmas, llegan realmente a buscar estos espacios políticos como fines económicos. Y yo los invito, no solo como jóvenes, sino como políticos lojanos, políticos emergentes, políticos con edad, políticos que han estado siempre en Loja. El fin de la cosa pública es el objeto público. No representamos gente, no representamos partidos, representamos necesidades. Un partido político debe ser respetado y debe ser catalogado y supervisado por la necesidad social. Si no tenemos fines y objetivos meramente sociales, los fines económicos no van a llegar nunca, porque la política no es para hacerse millonario. La política no es un mecanismo para hacer plata. Para hacer plata, váyanse a trabajar. Para hacer plata, vayan a estudiar, vayan a trabajar, vayan a emprender, vayan a invertir. Y en el momento en el que la crisis nos llega, porque nos llega toditos los ciudadanos de a pie, nos llega todito los emprendedores nuevos, a los jóvenes, a los universitarios, a los trabajadores, se van a dar cuenta de la necesidad política que tiene Loja, y es una necesidad de surgimiento, una necesidad, y ojalá podamos replicar estas soluciones a nivel nacional. Y esta cuestión es una falencia de carácter parlamentaria. Las falencias asambleístas de a día de hoy, porque son unas falencias realmente, yo considero que candidatos de aquí de Loja que son asambleístas, muchos de ellos, si no hubieran tenido un número, un partido, un color, ni a presidentes del barrio llegan. Entonces, por favor, en Loja no caigamos en la necesidad constante de votar en contra de alguien. Nos vendemos como la ciudad más culta del país. Tengamos la cultura suficiente de votar en favor de soluciones, no en contra de personalidades, no en contra de expresidentes, no en contra de exparlamentarios. No funciona así. El mecanismo político para llegar es solucionar necesidades reales. Vemos cómo la desinstitucionalización del municipio de Loja, de la prefectura de Loja, del gobierno provincial, de la gobernación de Loja, resultado de la desinstitucionalización nacional, es lo que nos tiene en estos procesos de declive, en estos procesos de revanchismo, en el que cree que el alcalde tiene que estar muy de a buenas con el prefecto porque si no, no le hace obras. Porque piensa que el alcalde en cantones de la provincia tiene que estar muy de a buenas con el prefecto para que le preste la máquina. No podemos exigir menos de lo que la ley los obliga y tenemos que exigir que jamás hagan más de lo que la ley les prohíbe, yo.